Mira, este libro, más que una continuación, es un nuevo libro que nace por una casualidad. Me invitan un día a la Casa Rusa, viene una delegación desde Rusia, del Comité Cívico y la Asamblea de los Pueblos, donde venía Nikita Anisimov y otros amigos más, que en ese momento no eran mis amigos. Me hacen presentar el libro Los niños y niñas del Donbass y me preguntan cómo yo manejaba tanto el tema, cuántas veces había viajado a Rusia, y yo les dije que ninguna, que no había estado en el Donbass, y me dice, imposible, tienes que viajar. Y se genera una invitación que yo la verdad no me la creí en el primer momento, y a las 2 semanas, 3 semanas me contactan desde Moscú y me dicen, Patricio, lo estamos invitando desde la Asamblea de los Pueblos para que pueda venir a Moscú y tiene que ir a el Donbass. Y ahí empieza todo este periplo que fue viajar desde Sudamérica hasta África, desde África hasta Moscú. En Moscú tuvimos una noche de descanso y desde ahí partimos en auto 16 horas con dos personajes que aparecen en el libro que son espectaculares, con Larisa y Hamed, que era un soldado checheno de las fuerzas Hamat, que son fuerzas como los símil de los Spetsnaz, pero chechenos, que era un tipo gigante como de 2 metros que tenía unas manos así, que yo pensaba, este tipo me agarra la cabeza y me la hace explotar con las manos. Y nos fuimos 16 horas en viaje con dos personas que no hablaban inglés, no hablaban español, y nos comunicamos con señas hasta llegar a la zona del Donbass, y ahí empieza de verdad una de las vivencias más fuertes que yo he tenido como periodista, que es estar en esta zona de guerra sobre la cual yo escribí, una zona atacada permanentemente por los nazis ucranianos, conocer a los niños huérfanos, estar en el orfanato de Donetsk, poder conversar con los soldados, poder conversar con las víctimas, con los veteranos, con las mujeres que apoyan. Me hicieron un regalo muy bonito. Si te fijas en la portada, Nico, hay una rosa, porque Donbass es la ciudad del millón de las rosas. Por supuesto, hoy día no están produciendo 1 millón de rosas por la situación de guerra en contra de los nazis ucranianos, pero ellos me regalan una rosa que está forjada con los misiles y las balas que le lanzaban los ucranianos, y ellos lo transforman en una rosa muy bonito, que es uno de los regalos más significativos que yo he recibido en mi carrera como periodista, porque simboliza justamente el renacer y el sacar la belleza de una zona de guerra, una zona de conflicto, donde ha muerto tantos inocentes, tantos niños, tantas mujeres, y que hay historias brutales, Nico, brutales. La persona que hacía de intérprete me contaba que el año 2014, ella no es política, no participa en ningún tema, me contaba el año 2000, que el 2014, cuando empieza el Euromaidán, cuando están las protestas y ellos empiezan a pedir explicaciones de este golpe de Estado en contra de Yanukovych, ella va a la peluquería, al gabinete, como le dicen algunas mujeres en otros países, y al salir de la peluquería la llaman, una de sus hijas le dice, mamá, ¿dónde estás? Y ella dice, estaba en la peluquería, le dice, mamá, acaban de bombardear la peluquería y están todos muertos. Y así a ella le asesinan a su peluquera, a la gente que la atendía, y ella era mi intérprete. Entonces pude conocer los dramas, vi los lugares bombardeados, vi la destrucción, estuve en el Paseo de Los Ángeles, que es el lugar donde está el monumento para todos los niños asesinados por parte de la fuerza ucraniana. Me contaron historias de lo que hacían los nazis en los primeros años de este proceso de inestabilidad, que es algo que Occidente no cuenta. Yo creo que les da casi vergüenza hablar de lo que hicieron en el Donbass, porque fue terrorífico. Y también ahí hay una crítica, entre comillas, al gobierno ruso, porque el gobierno ruso apostó por la diplomacia, que fue tratar de generar dos acuerdos diplomáticos, Minsk I y Minsk II, en Bielorrusia, con los gobiernos de Ucrania para que detuviesen los ataques en contra de la población del Donbass, los cuales no se detuvieron y siguieron adelante, lo que llevó al presidente Vladimir Putin a tomar la decisión triste, porque ucranianos y rusos son primos, son hermanos, son gente que ha crecido juntos. Ucrania nació en 1991. Ucrania nace después de la caída de la Unión Soviética. Nunca existió Ucrania como país. La Rus de Kiev era una ciudad que siempre interpretó a los rusos, incluso Catalina la Grande, Pedro el Grande o Pedro I, también conocidos, lo utilizaron como capitales de la monarquía rusa, del zarismo. Entonces, esto de Ucrania es un invento de Occidente cuando cae la Unión Soviética, y es muy triste lo que pasó en el Donbass, y los rusos apostaron por tratar de resolver este problema diplomáticamente para no generar una inestabilidad mayor en la región, pero lamentablemente en el 2022 el presidente Vladimir Putin tuvo que tomar la decisión triste, lo digo así, de defender con las armas y con su ejército y con su tecnología, y construir también al mismo tiempo, reconstruir las zonas atacadas por el Donbass, porque ya no había otra salida. Entonces, cuando los medios de comunicación occidentales, los periodistas occidentales hablan de la guerra en Rusia, que comenzó el año 2022, es una mentira. El conflicto empezó el 2014, y si queremos ser más precisos, comienza después de la caída de la Unión Soviética,
donde incluso Gorbachev y otros líderes rusos apostaron por una paz y colaborar con Occidente, pero Occidente jamás va a ver a Rusia como un amigo, aunque Rusia intente tener una amistad con ellos, porque no pueden soportar que los rusos tengan una calidad de vida como la que tiene Europa Central con otro modelo civilizatorio que el de ellos. Entonces no respetan a Rusia y Rusia tuvo que tomar esta acción militar para defender al sector del Donbass, para defender sus fronteras, para generar seguridad, porque querían meter misiles nucleares a solo 5 minutos de Moscú, y eso es impresentable. Imagínate lo que hiciera Estados Unidos si le pusieran misiles nucleares en Cuba, o le pusieran misiles nucleares en Panamá, o pusieran misiles nucleares a 5 minutos de Washington, D.C. Los gringos ya patearon una vez el tablero en el año 62 con la crisis de los misiles. Entonces, a Rusia no le quedó otra alternativa que iniciar esta defensa de liberación de las repúblicas populares, la cual va avanzando muy bien. Se están liberando las zonas de Lugansk, de Donbass, de Donetsk, de Kharkov, y la gente se siente contenta. Mira, yo no había visto nunca tantos lugares con murales del Che Guevara, de Salvador Allende, de Fidel Castro, como en el Donbass. Es un pueblo muy combativo que siempre ha luchado por su libertad, incluso en contra de los propios rusos en algún momento, porque hubo un conflicto entre los anarquistas del Donbass y el líder de la revolución, uno de los líderes de la revolución rusa, Trotsky, que tiene un conflicto con la brigada anarquista, y ahí hay todo un proceso también bastante triste. Pero el Donbass siempre fue un sector popular, proletario, de defensa de los derechos de los trabajadores con una cosmovisión distinta. Entonces, esta pelea fratricida entre ucranianos y rusos fue incitada por la CIA, incitada por los gringos, y hoy día la propia política norteamericana está investigando, la jefa de inteligencia va a empezar a investigar, lo señaló hoy día, los biolaboratorios terroristas que existen en Ucrania, donde se crearon muchas armas químicas. Incluso algunos dicen que la última pandemia fue generada en Ucrania e insertada en China. Entonces hay una información que vincula a la familia Biden, a los progresistas, a los demócratas con la guerra en Ucrania, que es muy grave, es muy triste lo que pasó. Una cosa es hablar de esto, Nico, y lo otro es estar en ese lugar y sentir el miedo y el terror de escuchar a los drones, de poder estar con los niños, de haber estado con los huérfanos. Un niño huérfano en Donetsk me tomó la mano, tenía 4 o 5 años, y me habló en ruso. Yo no hablo ruso, hablo muy poco, y mi traductora me dijo que el niño me estaba pidiendo venirse conmigo a donde yo viviera, y le dijeron que yo vivía muy lejos en Chile, y eso me rompió el corazón, porque ¿cómo le respondes tú a un niño de 4 o 5 años que te pide irse con él, un huérfano de la guerra? ¿Qué le dices? ¿Qué explicación le das sobre la guerra, sobre la humanidad, sobre el sentido de la vida? No le puedes dar ninguna explicación. También viví momentos de peligro, Nico, donde vi misiles interceptados por misiles rusos, misiles ucranianos, a no más de 2 cuadras donde yo estaba. 2 veces me tuvieron que evacuar, uno del Paseo de Los Ángeles y otro de un monumento, de un paseo donde están los monumentos de los héroes, que está muy cerca del Arena Donbass, que fue construido por una Eurocopa, y que también hay un monumento muy bonito de la Segunda Guerra Mundial, muy grande, de la Gran Guerra Patria. Me tuvieron que evacuar de esos 2 lugares porque venía un enjambre de drones a atacarnos. No creo que me quisieran atacar a mí, no soy tan importante, pero ellos tienen, los ucranianos tienen esta lógica de tratar de borrar la memoria, y atacan cada cierto tiempo el Paseo de Los Ángeles, que es un monumento a los niños asesinados por ellos. Tratan de borrar la memoria, y a este lugar, no sé si te mandé la foto, creo que sí, donde están los monumentos para los combatientes revolucionarios, partisanos que defendieron al Donbass desde el 2014 en adelante. Aquí se generó prácticamente una guerra civil donde las fuerzas populares del Donbass se organizaron a sí mismas para defender el Donbass en contra del ejército ucraniano, el batallón Azov, el batallón Donbass, sector derecho, y también las fuerzas armadas, que el batallón Azov, que es un grupo neonazi, absolutamente neonazi, seguidores de Stefan Bandera, atacaron a la población civil con crímenes horrendos, violaciones a los derechos humanos horrendas, contra mujeres embarazadas, contra niños, contra hombres, lo que hacen los nazis en el mundo, y ellos con su lógica supremacista intentaron aplacar con violencia y con brutalidad. Y por supuesto que este sector del Donbass, que es tan histórico, que es tan rebelde, que es tan combativo, no se iba a dejar avasallar, y se defendieron y tomaron las armas para defenderse. Pero fue una guerra absolutamente asimétrica, en donde la población del Donbass, con poco apoyo militar, tuvieron que defenderse contra un ejército formal. Entonces fue una situación muy brutal, y estar ahí en ese lugar
Yo te digo, yo no hubo ni un solo segundo que no estuviese en el Donbass donde no sentí terror, no sentí pánico y no sentí que mi vida se podía terminar en cualquier momento. Eso es lo que te puedo comentar del viaje. Después me fui a Samara, di un par de charlas en algunas universidades, pero lo que yo viví en el Donbass es irrepetible. Y pensaba cada rato, me acordaba de los periodistas chilenos que fueron a Ucrania y que se fueron a Kiev a hablar de lo que estaba pasando en el Donbass. Hay cientos de kilómetros entre Kiev y el Donbass. Es como estar en Puerto Montt y estar hablando de lo que está pasando en Santiago. Ellos no fueron al Donbass, no estuvieron ahí en el lugar de los hechos y hablaban como si fuesen expertos. Y todas las mentiras que se dijeron en Chile con este supuesto tanque ruso que pasó por arriba de un auto en Kiev, cuando la Madonna, esta mujer embarazada, había sido atacada supuestamente en una maternidad en Mariupol, que era mentira. Todo el fantasma de Kiev, que era un avión MiG-22 que atacaba a los Sukhoi 57 y los atacaba y los bajaba. Todo este relato y estas mentiras que nos vendieron en Occidente, el apoyo de Gabriel Boric a Volodymyr Zelensky cuando se declaró su mejor amigo en Sudamérica y metió a Chile en este conflicto sin ningún sentido, a mí me revuelve la guata pensar en esto, Nico, porque es una estrategia de mentiras y manipulación mediática brutal. No creo que haya habido un conflicto con tanta manipulación desde Irak, donde se inventaron las armas de destrucción masiva, hasta el día de hoy, en donde construyeron un relato anti-ruso, anti-Vladimir Putin, pro-Ucrania, pro-Volodymyr Zelensky, en donde se les va a caer todo, porque ya son los propios norteamericanos que están denunciando a Zelensky, la propia directora de inteligencia. Hay una agencia de anticorrupción ucraniana que está investigando al jefe de gabinete de Zelensky por haber limpiado, lavado más de 100 millones de dólares. Esto apareció en Reuters, no apareció en una cadena de RT ni Sputnik, no apareció en una cadena rusa, apareció en Reuters. Y acá se dice con nombre y apellido que Andrei Yermak es acusado, el ex jefe de gabinete de Zelensky, que no es cualquier personaje, de haber blanqueado más de 100 millones de dólares de los aportes que le entregaron a Zelensky para esta guerra en contra de Rusia. Entonces, se va a caer toda esta mentira y los que estuvimos de parte de la verdad vamos a ganar la pelea y vamos a ganar la guerra. Lo triste es que ya ha muerto mucha gente, han muerto muchos niños, muchas mujeres, mucha población civil y también la utilización de esta guerra de mercenarios colombianos, mercenarios peruanos, mercenarios chilenos por parte de Ucrania, donde lo han engañado, los llevan como cocineros y terminan combatiendo en el frente, no manejan el idioma. De esto se va a tener que hablar muchos años, Nico. Muchos años de lo que pasó en Ucrania. Lo van a tratar de tapar porque va a ser una tremenda derrota para Occidente. Pero Rusia va a triunfar y la verdad va a triunfar sobre todo. Lo que pasa es que nadie puede devolver la vida de la gente que perdió su vida, perdió sus familiares y sobre todo el costo en vidas humanas de niños. Yo tengo identificados víctimas que no llegaban al año de vida. Bebés de 11 meses que murieron por ataques de misiles. Los ucranianos están usando un tipo de granada que está en el libro, que se llama PFM-1, que es una granada que parece un juguete, que tiene muchos colores. Es como que tiraran esto a la calle, a los parques, y los niños obviamente lo que hacen es ir a buscar estos juguetes, los toman con la mano, explotan y quedan mutilados o los matan. Dime en qué cabeza, porque hasta en la guerra hay reglas, dime en qué cabeza alguien puede ser tan siniestro para utilizar un juguete, algo que parece un juguete, estas minas antipersonales PFM-1, para matar a los niños y a las niñas. Es brutal, nadie puede seguir viviendo normalmente después de haber visto eso, Nico. Como experiencia personal, yo digo que hay un antes y un después en mi vida de haber estado en el Donbass.